hacia el segundo piso. Tenemos escaleras con perfil de aluminio en cerámica en buen estado, pared hacia la subida de la escalera en buen estado, paredes blancas, filos en buen estado, pintura en buenas condiciones del área de las escaleras y de la parte superior el drywall en buen estado. Vamos subiendo, tenemos una lámpara LED de luz del pasillo de las escaleras en buen estado, pintura, algunos filos desportillados. El área de las escaleras se encuentra en buen estado, pintura en buen estado, pisos en buen estado, perfiles en aluminio. Tenemos lámpara LED, iluminación de las escaleras. Observamos dilatación del drywall y conexiones eléctricas. También tenemos a la subida una reja, una contrarreja en buen estado, funcionando. Tenemos apagador de la luz de la escalera en buen estado. Tenemos contrarreja, color blanco, una ornamentación, sus pasadores en buen estado. Reja abriendo en buen estado, color blanco, detalles dorados, en muy buen estado. Apagador sin tapa, pero en buen estado. Aquí inferior tenemos un chazo metálico, no retiraron, filos en regular estado. Paredes con marcas de los pasadores en buen estado. Al subir al segundo piso tenemos cambio de piso. El cuarzo es una cerámica tipo madera en buen estado. Toda el área del balcón del segundo piso en buen estado. También tenemos enchape en paredes en buen estado. Tenemos unos pie de amigo metálicos, unos chazos que no retiraron y otro pie de amigo metálico en buen estado. De igual manera, paredes del área del balcón se encuentran en marañón blanco en buen estado. Guardaescobas, observamos unas manchas de alguna matera en el piso. Tenemos un desagüe en el rincón, columnas en marañón en buen estado. Observamos una perforación con su respectivo tornillo, marañón blanco en buen estado, filos en buen estado. También observamos en el piso unas marcas de materas en buen estado, piso manchado, paredes enchapadas en buen estado. También observamos un pie de amigo, unas perforaciones y otro pie de amigo en buen estado. Tenemos toma corriente. Tenemos una contrarreja para acceso a la vivienda, pared enchapada. En la parte de arriba observamos unas puntillas en toda la parte superior del enchape. Observamos unas manchas en la placa, unas manchas de cinta, de pegamento en el enchape. Piso se encuentra en buen estado, a excepción de las manchas de las materas, en buen estado. Contrarreja de color blanco con detalles dorados de deslizar en buen estado. No tenemos llave. Abre manual en buen estado. Apertura completa en buen estado. Tenemos una puerta de aluminio y vidrio de corredera en buen estado, la cual tiene una llave en buen estado, cerradura funcionando. Puerta de corredera de 2 secciones en buen estado, apertura completa. Riel en aluminio. Tenemos piso en cerámica en buen estado. También tenemos un muro en PVC con textura 3D en muy buen estado. Tenemos su respectivo apagador de la luz del pasillo con su respectiva lámpara y luz de el área del balcón funcionando en buen estado.
apagador funcionando. Placa del área del balcón en buen estado, de drywall, no presenta fisuras. Tenemos el drywall en la parte interna del pasillo de la entrada en buen estado. Observamos paredes blancas, paredes con esquineros en buen estado. Observamos unas pequeñas pinturas chorreadas en la parte inferior del guardaescobas. Piso en cerámica color crema en buen estado. Llegamos al área, aquí tenemos un apagador, un tomacorriente en buen estado. Observamos esquinero en buen estado, manchas en la placa, en el drywall, y observamos una pequeña dilatación del drywall, donde llegamos a la primera habitación, la cual tiene puerta en madera en buen estado, la cual presenta dilataciones en el marco. Ahí observamos algunas manchas de pintura en la puerta y en la parte inferior, manchas de suciedad, la cual tenemos una chapa con 3 llaves, cerradura funcionando, abriendo y cerrando, aplicando su pagador y llaves funcionando, 3 copias. Parte posterior de la puerta, observamos una fisura en la madera y en la parte inferior, donde también el marco lo observamos con pintura, marco en madera. Parte posterior de la puerta en buen estado, también tenemos un apagador, su respectiva lámpara LED en buen estado, techo de drywall en buen estado, paredes blancas en buen estado. Observamos un recorte en el área de la pared y la placa en regular estado. También observamos detalles de lijado donde no se resanó bien. Paredes blancas, aquí no tenemos esquineros, esquinas un poquito descarapeladas pero pintadas en buen estado. Observamos un resale de hachazo en la parte superior en buen estado, sus filos. También tenemos tomacorriente eléctrico, tenemos una ventana en buen estado, sus filos. Aquí observamos filos de la ventana en buen estado, un poco sucio. Ventana con su seguro funcionando, abriendo y cerrando, y tenemos una contrarreja en ornamentación blanca con detalles dorados en buen estado para seguridad del mismo. Paredes blancas, observamos unas manchas en la pintura. En la parte inferior observamos un chorreado en el guardaescobas, tenemos tomacorriente eléctrico en buen estado, paredes blancas, recortes de pintura entre la pared y la placa, filos en buen estado. Tenemos un closet en buen estado, un armario con su respectiva división de gavetero y sus puertas en buen estado, interior del mismo sin pintar. Observamos manchas en ambas caras del interior del closet y al fondo madera en buen estado, puertas y bisagras en buen estado. Seguimos observando paredes y filos en buen estado.